Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien, que hayan descansado mucho. Ya hoy es nuestra tercera clase. Recuerden que todas las clases las pueden volver a ver en diferido. Yo les voy a compartir el enlace donde pueden ver la primera clase, que la primera clase es sumamente fundamental porque allí está grabada la información de nuestro coordinador, dándoles entonces indicaciones, por ejemplo, dónde están almacenados los los libros que les he mostrado y, bueno, otras informaciones relevantes. Ya hasta la primera clase les voy a enseñar cómo cómo las pueden ver. Cuando ustedes ingresan entonces a YouTube, la plataforma de videos, buscan SIL, igual yo también les voy a compartir el enlace, es más, se los voy a compartir de una vez. Ese es el enlace de la primera clase que fue el 26 de junio. Entonces, acá está la primera clase. Esa es la primera clase, es el enlace que les di. Y en esta partecita de acá es donde les van a colocar a ustedes las otras clases, es decir, el desprendible de las otras clases que nosotros vamos teniendo. Hoy es nuestra tercera clase, es decir, nuestra primera clase fue el día jueves. No está todavía en YouTube, en la plataforma de YouTube, la del día de ayer, porque la deben editar y quitar ciertos espacios, eh, pues digámoslo así, muertos. Y acá está la primera parte. La primera parte, y esta información es fundamental porque acá entonces el coordinador les explica absolutamente todo, lo del material, el por qué y la importancia de certificarse, que es sumamente fundamental. Y si ustedes quieren ver, por ejemplo, otras clases grabadas, eh, también acá están las otras. La de nosotros es esta, formación de autismo y otros trastornos infantiles. Pero también por acá están otras, otras que les puede servir. Bueno, esa es una información que tenía pendiente. Yo día a día igual les voy compartiendo la información, pues les voy compartiendo el enlace que suban a YouTube, pero también ustedes muy pendientes en esa parte del WhatsApp. Que recuerden que si no están en el WhatsApp, a esos dos números se pueden comunicar, que es la coordinadora Paula Contreras, quien les va a brindar entonces esa información del grupo de WhatsApp. Que en el grupo de WhatsApp ya les compartieron, por ejemplo, la clase del día pues viernes y la clase del día jueves a través del enlace de Zoom, donde allí en Zoom sí se ve como tal los comentarios que de pronto otros estudiantes han hecho pues durante la clase en vivo con ciertas preguntas. Igual no se preocupen si en algún punto no se pueden conectar a la clase de Zoom. Yo siempre les leo, yo siempre vuelvo y les leo la pregunta que haga el estudiante porque es fundamental. Puede que sean preguntas que también ustedes tengan. En un segundo les comparto la pantalla para que iniciemos nuevamente la temática que nos corresponde el día de hoy. Bueno, recuerden que ayer estábamos viendo todo lo relacionado con teoría de la mente, que es una teoría sumamente fundamental para comprender esa dificultad
dificultad que hay en esa reciprocidad socioemocional en el autismo. Hablábamos entonces de Simon Baron Cohen, quien empieza a teorizar con otros colaboradores, que entre los colaboradores también está Yura Fritsch, lo que es la teoría de la mente. Pero también mencionábamos que la teoría de la mente se relaciona o se va a vincular con la teoría de la cognición social, que es mucho más amplia. Es decir, recuerden que la teoría de la mente es un subelemento, un componente de la cognición social. Y también revisábamos la teoría de la disfunción ejecutiva, que es importante entender que en el autismo entonces hay déficit en algunas áreas de la función ejecutiva, en diferentes niveles. Es decir, no todas las personas con autismo tienen el mismo nivel de afectación en la función ejecutiva, pero que sí mencionábamos que la mayoría de ellos tienen entonces una alteración en esas redes neuronales vinculados a los sistemas ejecutivos, donde es el control cognitivo, el control inhibitorio, ese control de impulsos, que de hecho, por ejemplo, esta teoría de la disfunción ejecutiva, aunque funciona diferente en el autismo y funciona diferente también en el área del TDAH, se va a relacionar bastante, se va a vincular bastante en esos dos trastornos del neurodesarrollo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se ve de pronto alterado esta función ejecutiva? Principalmente porque hay una disminución en el desarrollo comparado con las personas neurotípicas. Ojo acá, lo mismo que pasa en la teoría de la mente, no quiere decir que si una persona quizás con una función ejecutiva disminuida no quiera, entonces, pues no quiere decir que nunca va a mejorar. Y bueno, ahí está la parte de la intervención en funciones, bueno, en lo que son las funciones ejecutivas. Para poderlos trabajar es necesario entonces evaluar hasta qué nivel, hasta qué punto una persona tiene, digámoslo así, una afectación en función ejecutiva y se trabaja desde neuropsicología. Hablemos de lo que son las corrientes, seguimos en la corriente neurocognitiva, lo que es la teoría de la coherencia central debilitada. Yo ayer les mencionaba que la coherencia central debilitada no es única y exclusiva y no la encontramos únicamente en el trastorno del espectro. Hay otra sintomatología o hay otros perfiles a nivel cognitivo donde también hay una coherencia central debilitada. ¿Qué es la coherencia central? Es un término que se utiliza para poder describir esa tendencia de las personas a procesar la información de manera global y de manera contextual. Eso es coherencia central. Es decir, enfocarnos en el panorama general de algunos de los detalles, pues en general, por ejemplo, entender todo el discurso, vinculando entonces la prosodia, vinculando el tono, vinculando lo que quiere decir la persona con el discurso, en vez de solo mirar puntos o detalles específicos. Entonces, es un concepto muy relevante en lo que es el entendimiento del trastorno del espectro, porque se ha observado que algunas personas con autismo tienden a eh, verse reducidas en esa coherencia central, es decir, tienen una coherencia central débil. Eso significa que en lugar de integrar la información de manera global, ver el todo, lo que van a hacer es centrarse más en esos detalles específicos, lo que al fin y al cabo también va a afectar esa capacidad de interpretar el todo. Entonces, por eso explica que las personas con autismo perciban el mundo de forma, entre comillas, fragmentada y que tengan una atención extrema, que ciertos detalles les llamen más la atención, más que en la totalidad, y que al fin y al cabo tiene sus habilidades, pero también sus debilidades. Una dificultad es que a la hora de integrar la información que están viendo, que están leyendo, que están
escuchando, sobre todo en esa integración de la información socioemocional, muchas veces en muchos contextos no logren verlo de manera coherente, de manera global, sino que vean específicamente las pequeñas partes. Entonces, en lugar de integrar la información de un todo, se centran más en esos detalles puntuales, en los detalles específicos, lo que afecta la capacidad de interpretar el contexto general de lo que son las situaciones. Entonces, una persona con una coherencia central fuerte o una buena coherencia central es mucho más probable que integre, es mucho más probable que entienda esa información dentro de un contexto amplio. Entre comillas, es ver la imagen completa, ver la imagen completa y no solamente los pequeños fragmentos. Pero también por otro lado, una persona con una teoría de la coherencia central débil podría mejor conectar esos detalles individuales. Igual puede sobresalir en tareas que requieren atención al detalle. Como les digo, no es único y exclusivo del autismo. Esta teoría de la coherencia central es un constructo cognitivo. No solamente Ayura Fritsch se relaciona con lo que es la teoría de la coherencia central. Ayer la veíamos también dentro de esa teorización de lo que es el concepto de la teoría de la mente junto a Simon Baron Cohen, pero Ayura Fritsch también empieza a describir un poco más lo que es la capacidad que tienen las personas con autismo para centrarse en ciertos fragmentos, en ciertas partes específicas, es decir, tienen esa capacidad, pero a su vez tienen una dificultad para integrar esas claves sociales. Entonces, claro, hacer toda una lectura social, que es lo que hacen las personas neurotípicas, una lectura social, donde entonces van a procesar de manera simultánea, no de manera fragmentada, el tono de la voz, la prosodia, el contexto. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, Yura Fritsch nos propone esto, como les digo, la coherencia central es una tendencia cognitiva que se va a caracterizar por integrar esa información en un todo con significado, es decir, en el contexto global. Pero en el autismo, frecuentemente tenemos que realmente no tienen una buena preferencia por el procesamiento global, sino al contrario, tienen una preferencia y que de hecho es una de las características de la coherencia central débil en el autismo, esa preferencia por eh, enfocarse más en esos detalles individuales de la información en lugar de integrar esos detalles en una visión mucho más globalizada. Entonces, por ejemplo, podrían fijarse en elementos específicos de un objeto, los colores, la textura del objeto, algo que les capte la atención. Igual también tiene que ver esa coherencia central con la capacidad de percibir el mundo, cómo nosotros percibimos el mundo. En las personas con autismo hay un procesamiento de la información sensorial diferente. Entonces, eso es porque muchas personas se van a fijar en esos objetos del objeto y no en el objeto como tal. Entonces, no van a captar la función o no van a captar el propósito general a nivel de ejemplo. Y que también otra característica principal es que hay dificultad para comprender el contexto. Es decir, esto puede manifestarse en esas situaciones de índole social, como no captar ese significado implícito de una conversación o al contrario, interpretarlo de forma muy literal, donde entonces no van a comprender esas expresiones figurativas o van a comprender lo que es el sarcasmo en muchos casos, o lo comprenden pero solamente con una explicación. Entonces van a tener dificultades para integrar esa información que requiere el contexto. Entonces, la comprensión de un cuento, por ejemplo, o la interpretación de una escena compleja. Pero como les digo, también hay otras características que son positivas y es que hay habilidades específicas en potencia. En algunos casos, no en todos los casos, esa tendencia va a ser asociada con esas habilidades sobresalientes en tareas que requieren una atención al detalle
como arte, como matemática, como áreas técnicas como la programación, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta estas características. De hecho, también vamos a ver un ejemplo más adelante, que es Alex Baker y Steven Wishart, que son dos personas que tienen una coherencia central muy baja, pero al tenerla muy baja, empiezan a potenciar esa habilidad que tienen. De hecho, se los voy a mostrar ya para que lo puedan relacionar con el ejemplo. Alex Baker, pues es un niño Alex Baker, pero Steven Wilshire ya sí es un adulto, tienen una coherencia central tan baja que eso les permite tener una muy buena memoria ética. De hecho, es un artista capaz de dibujar una ciudad entera de, de memoria. Les voy a mostrar acá un video muy pequeño y realmente es muy interesante. Bueno, les voy a compartir acá el enlace del video para que lo puedan entonces terminar de ver, terminar de observar. Realmente lo que es Steven Wilshire es bastante interesante. No solamente tiene esa habilidad de una coherencia central debilitada, sino que también tiene muy buena memoria. Lo que se conoce como memoria fotográfica, coloquialmente, no es el término correcto es memoria eidética. Entonces, muy buena memoria eidética más esa coherencia central. Como tiene tan buena coherencia central para esos detalles, luego los integra. Obviamente, eso se va trabajando con el tiempo. Entonces, ¿qué nos permite esa coherencia central? La ubicación en ese contexto nos permite captar el sentido de las palabras más allá de su literalidad. Es decir, que si alguien nos dice, tienes un corazón de oro, entender que lo que nos están diciendo no es que realmente tengamos un corazón de oro, sino que somos buenas personas. Pero una persona con autismo puede entenderlo literalmente, a no ser de que se lo explique. Entonces puede decir, pero ¿por qué me dices que tengo corazón de oro si mi corazón está compuesto de órganos, de sangre, etcétera? Y es eso, es entender las palabras más allá de su literalidad, es comprender que lo que nos están diciendo no es que tengamos un corazón de oro literalmente, sino que somos buenos. Identificar esas claves faciales en el interlocutor, junto con interpretar la intencionalidad implícita del tono de voz. Muchas veces una persona nos puede estar hablando de manera, pues con mandato y no necesariamente entender esas claves faciales. Entonces, vincularlos, reconocer las propias emociones y también incorporar esas experiencias y esos recuerdos. Yo ayer les mencionaba que muchas veces las personas con autismo tienen dificultad en esa memoria autobiográfica. ¿Por qué? Porque para la memoria autobiográfica, esa memoria, esos recuerdos que nosotros vamos consolidando con los años, con el tiempo que pasamos en esta vida, lo logramos incorporar también gracias a esa coherencia central fuerte, una coherencia central estable, porque logramos identificar de un recuerdo todo el conglomerado de recuerdos y no solamente una pequeña parte. Por ejemplo, muchas personas con autismo, gracias también a esa coherencia central baja, pueden describir como yo me acuerdo el día porque tú tenías una camiseta de tal color, un blue jean de tal color o de tal forma, pero muchas veces no van a entender qué fue lo que pasó en esa situación. Un ejemplo muy claro, un ejemplo muy puntual de lo que es la coherencia central debilitada es este. Esa percepción desintegrada de la realidad genera, según la teoría de la coherencia central, una percepción de la realidad básica, centrada en el mundo físico o en esas parcelas inconexas del mundo real. Y a lo que apunto es tener en cuenta esta frase. Esta frase describe muy bien esa coherencia central y es lo siguiente, los árboles no dejan ver el bosque, que ilustra muy bien lo que es la teoría de la coherencia central débil. ¿Por qué? Porque sabemos que los árboles hacen parte del bosque, que los árboles componen un bosque, que de hecho la definición de bosque es un compendio de árboles. Y a eso apunta, es entender que ven los fragmentos, ven cada uno de los árboles, pero no ven lo que es lo global. Entonces,
A eso habla de entender o comprender esas parcelas inconexas de la información. En cuanto a cómo fortalecer esa parte de la coherencia central, pues a ver, trabajar la coherencia central es muy importante y desde la neuropsicología lo que se hace es principalmente diseñar estrategias que sean individualizadas. Recuerden que no todas las personas con autismo tienen el mismo nivel o no todas las personas con autismo tienen esa, esa parte baja de coherencia central. Entonces, lo importante es saber hasta qué punto la persona con trastorno del espectro autista tiene esas dificultades cognitivas centradas en la coherencia. Entonces, la teoría de la coherencia central, ¿en qué principalmente nos vamos a basar? Primero, en captar, en ayudar a la persona a que pueda entender, a que pueda captar ese sentido general o el contexto del que estábamos hablando, filtrar de pronto lo relevante frente a lo que no es relevante. Eh, que pueda inferir esas intenciones, esas ironías, esos significados implícitos. Miren que la teoría de la coherencia central no dista mucho de lo que hemos venido hablando de la teoría de la mente. Por eso, esas teorías forman parte de un gran rompecabezas. Aunque son diferentes entre sí, por ejemplo, la disfunción ejecutiva, la teoría de la coherencia central, la teoría de la mente, nos van a dar partes importantes para entender el autismo y todas se van a relacionar. Entonces, la intervención desde la neuropsicología es primero evaluar con esas herramientas que permitan identificar si hay o no, porque como les digo, no todas las personas tienen la misma eh, coherencia central para saber a qué vamos a apuntar. Entonces, por ejemplo, hay una prueba neuropsicológica que es la de Rey, la copia de la figura compleja de Rey, donde ahí vemos en esa prueba la capacidad visoconstructiva y esa capacidad de organización perceptual. Entonces, las personas con una coherencia central débil tienden a copiar partes desorganizadas y no ven la figura como un todo. Es uno de los tests. Hay otro que es el test de inferencias, donde evalúa si la persona capta o no el todo y va a evaluar esa comprensión del significado implícito en el lenguaje, el test de inferencias. Y hay otras pruebas como las tareas de integración semántica, por ejemplo, que es completar historias o viñetas, donde nos da como tal una evaluación de la comprensión del contexto y evaluación cualitativa de manera pues muy valiosa realmente. Entonces, después de tener una evaluación, como les digo, la evaluación es apenas el punto de partida. Lo importante es saber interpretar las pruebas. Y luego ya llega esas estrategias específicas por área, ya sería como tal la intervención, en fortalecer esa integración de la información. Entonces, por ejemplo, eh, la idea es que se realice una estrategia específica por área, que por cierto me acabo de dar cuenta que ayer no les mostré, que acá también en el material de estudio, igual eso pues más adelante también lo vamos a trabajar, está un caso clínico de una intervención en funciones ejecutivas. Acá, funciones ejecutivas. Esto es un pequeño paréntesis de la explicación. Entonces, ¿cómo se hizo una intervención en funciones ejecutivas paso a paso? Que también era una pregunta que me hacían ayer. Lo primero, entonces, instrumentos de evaluación directa. Es sumamente importante la evaluación que se utilizó, la interpretación de los resultados,
Y ya en esta parte tenemos una sesión a sesión, sesión de 1 a las 6, fundamentos de control inhibitorio y atención, esa fue de la 1 a la 6. Ahí pueden observar cuál fue el objetivo de cada una de las sesiones y ya tenemos, por ejemplo, sesión es un bloque, se trabajó por bloques, sesiones de las 7 a la 12, donde se hizo una introducción a la flexibilidad cognitiva, y en el bloque número 3 ya era completar tareas de 4 pasos. Entonces, aquí se trabaja por bloques, se trabajó por bloques. Igual estamos hablando de un niño de 5 años, realmente tuvo muy buena mejoría en funciones ejecutivas. Recuerden que primero se debe hacer una evaluación minuciosa. Bueno, ahí tienen el ejemplo. Pero también en la teoría de la coherencia central debemos trabajarlo por bloques o por sesiones, que es la idea. Entonces, la primera parte es un área perceptiva y visoespacial, donde se debe entrenar con esas figuras complejas, donde también se evaluaron. Entonces, por ejemplo, trabajar con el material tipo Rey, pero también con andamiajes, entonces guiar instrucciones en la figura de esos elementos globales hacia lo más detalles. Entonces, tarea tipo encuentra la imagen global a partir de esos fragmentos. Rompecabezas invertidos, por ejemplo, construcciones desde el área de los detalles, porque es lo que queremos, integrar esas parcelas. No es algo que de la noche a la mañana se trabaje. De hecho, por ejemplo, eh, con el chiquito que les dije de 5 años en funciones ejecutivas, fue algo intensivo, diario, 24 sesiones en total, y así sucesivamente. Pero también, por ejemplo, esa parte del área perceptiva y visoespacial, importante. Luego, trabajar ese lenguaje y la comunicación, donde también hay una coherencia central. La coherencia central débil no solamente es en lo visoconstruccional, sino también en esa parte del lenguaje. Entonces, una lectura de cuentos con inferencias, eh, leer pequeñas historias, pedir al niño o el adulto también que deduzca qué está ocurriendo, que deduzca cómo se pueden sentir esos personajes, qué puede pasar, es decir, dar saltos o conclusiones, eh, juegos de doble sentido, ironías, tareas pues, de cohesión textual. También en esa parte es importante hablar de la flexibilidad cognitiva y funciones ejecutivas. Entonces, miren cómo la coherencia central se relaciona también con esa otra teoría que estábamos hablando, que es la teoría de la disfunción ejecutiva de la que hablábamos ayer, donde también se debe trabajar. Es una clave complementaria. Entonces, por ejemplo, tareas de categorización semántica, que pues, los niños o los adultos puedan ordenar palabras o imágenes por categorías mucho más amplias y luego cambiar con esos criterios de agrupación mucho menor o mucho más reducidas. Hay un tipo de estrategia en estimulación cognitiva, en rehabilitación neuropsicológica, que es qué tienen en común, así se llama pues el programa, o qué no encaja aquí. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Igual hay que tener apoyos metacognitivos, es decir, enseñar a pensar sobre cómo se interpreta la información. Esa es la parte metacognitiva, pensar sobre el propio pensamiento. Y que no solamente es algo que deba hacer solo con la persona, sino también con la familia. Integrar a la familia es fundamental, entonces enseñar a los padres y a los docentes a dar contexto antes que el detalle, porque también la idea es hacer un cambio contextual, favorecer de pronto esa exposición a situaciones que requieran interpretación abierta, pero con cierto apoyo, que también los apoyos era algo que hablábamos ayer. Reconocer, por ejemplo, ese pensamiento más relacional, ese reconocimiento de patrones. Entonces, importante también vincular a, a la familia de la persona con autismo. Y llegamos a otra teoría, que es una teoría más integrativa desde la teoría sociocognitivo y neurocognitiva que hemos visto, y es la teoría de las neuronas espejo. La teoría de las neuronas espejo es una base o un soporte biológico de la empatía. Recuerden, teoría de la mente y cognición social, soporte cognitivo de la empatía, y neuronas espejo es un concepto más biológico, un soporte más biológico de la empatía.
que ayer pues definíamos lo que es el concepto de la empatía. Entonces, la teoría de las neuronas espejo es una propuesta que no surge hace mucho tiempo. Les estoy hablando en la década de 1990, cuando Giacomo Rizzolatti y un grupo de colaboradores italianos, mientras estudiaban en primates la corteza premotora, se dieron cuenta que había otra o habían áreas específicas que se iluminaban cuando los primates veían a otros haciendo ciertas acciones. Entonces, por eso se habla que es una propuesta, esas neuronas espejo, para explicar cómo nosotros comprendemos las acciones de los demás, cómo nosotros comprendemos las intenciones de los demás, las emociones, a través de ese sistema específico de neuronas en el cerebro. No es un área como tal, es un sistema de conectividad. Entonces, cuando una persona realiza una acción, como cuando nosotros observamos a otra persona realizar la misma acción, esas áreas se van a activar. Entonces, por ejemplo, si una persona toma una taza de café, esas neuronas del cerebro se van a activar. Ya les voy a explicar el por qué. Y estas mismas neuronas también se van a activar cuando vemos a una persona diferente a nosotros mismos tomar la misma taza u otra taza de café, aunque nosotros no nos estemos moviendo. Entonces, a eso aplica las neuronas espejo, por eso se llama, entre comillas, neuronas espejo, que fue el nombre que le dio, porque nos da la sensación o la simulación de actividad corporal, así nosotros no estemos haciendo el movimiento, es decir, nos permite vivenciar una experiencia de participación propia, así no seamos nosotros los que estemos realizando esta acción. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones que Giacomo Rizzolatti empezó a decir sobre lo que hacían las neuronas espejo? Primero, que nos permiten o que permiten al cerebro simular, entre comillas, internamente lo que vemos y que nos ayuda a comprender las acciones de los demás. Es decir, tiene una función y es comprender las acciones a nivel general. Eh, Tienen una característica y es que nos permiten imitar, son fundamentales en ese aprendizaje por imitación. Especialmente es muy importante en ese desarrollo infantil, cuando nosotros estamos pequeños, nosotros aprendemos por imitación, aprendemos a hablar por imitación, desde la parte auditiva y desde la parte visual. Por eso es tan recomendable que cuando un niño quiere hacer alguna acción, pues tenga un modelo, que en este caso pueden ser pues un adulto responsable, los padres, alguien ya responsable que le muestre al niño cómo se hace. Porque las neuronas de espejo también tienen un papel fundamental en lo que es el proceso de aprendizaje. Pero también tenemos un rol de las neuronas de espejo en la empatía y en las emociones. Es decir, se cree que esas neuronas espejo ayudan a experimentar lo que sienten los demás, contribuyendo por eso a lo que les mencionaba, a la base cognitiva, ese concepto, perdón, a la base biológica de lo que es la empatía. Saber lo que el otro siente, comprender lo que el otro siente, que ayer lo definíamos, eh, que la teoría de la mente es un poco más cognitivo, la teoría de la empatía es un poco más de corte emocional. Entonces, la empatía y las emociones no lo ayuda a experimentar lo que es la empatía. Y el lenguaje también, es decir, algunos investigadores, no solamente ya como Rizzolatti, sino hay otros investigadores que también se han interesado muchísimo por lo que son las neuronas espejo, que proponen que ellas lo que hacen es facilitar la evolución del lenguaje, conectar gestos, conectar sonidos, conectar eh, significados. Nosotros, desde eh, la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, hemos utilizado las neuronas espejo. Han evolucionado con el tiempo, sí. ¿Por qué? Porque nosotros, desde hace millones de años, hemos utilizado la imitación para sobrevivir, hemos utilizado la imitación para poder evolucionar. Entonces, ¿por qué les digo yo que las neuronas espejo se activan cuando una persona hace una acción, pero que también se activan cuando una persona ve a otro haciendo una acción? Porque las neuronas espejo están principalmente en esa corteza premotora, donde la corteza premotora es la planeación de los movimientos. También están ubicadas en esa corteza parietal inferior, pero también se ha mostrado que las neuronas espejo también tienen una ubicación en la ínsula
y en el sistema límbico, en ese sistema emocional, sobre todo cuando se asocian a las emociones, es decir, en la parte de la empatía. Em, Solamente es una parte, porque igual en el cerebro lo que conocemos, aunque es mucho, es poco para todo lo que nos falta conocer en esa parte del funcionamiento cerebral. La teoría de las neuronas espejo ha tenido ciertas controversias, principalmente porque hay debates sobre si las neuronas espejo explican realmente lo que es el lenguaje. Igual el lenguaje es una de las funciones mentales más complejas, bueno, todas son complejas, pero sobre todo las áreas del lenguaje son bastantes, y que eh, es si es lo que nos diferencia o no de humanos con primates. Entonces, importante también entender que las neuronas espejo también es una causa del aprendizaje a nivel social que se ha estudiado bastante. Recording in progress. Por eso entonces lo que les estaba explicando es el sustento biológico de la empatía. El video que acabamos de observar es un video que, bueno, se los voy a compartir por acá. Al igual que ese, hay otros videos que también pueden ser de mucha utilidad para que ustedes no solamente para las personas con trastorno del espectro, sino a nivel en general, les pueda explicar lo que es la empatía. La empatía incluso para los adultos puede ser un concepto muy ambiguo, pero creo que es algo que se debe trabajar paulatinamente con los niños. El video que les acabo entonces de compartir al chat, ahí lo pueden observar, lo pueden abrir, lo pueden guardar para que puedan entonces compartirlo con los niños y que también sea una forma de explicarle lo que es la empatía, lo que es las emociones. A veces dejamos de largo la explicación de lo que son las emociones y lo que son las emociones de los demás. A veces nos limitamos mucho a las emociones propias y no entendemos o no les explicamos lo que son las emociones ajenas. Entonces, cuando observamos una cara expresando emociones, se activan esas áreas somatosensoriales o somático-sensoriales. Es decir, las neuronas de espejo estarían ubicadas en esta parte de acá, en la mitad de lo somatosensorial, que es esa línea un poco más amarilla o naranjado claro, no sé cómo lo vean en sus pantallas, y la parte que ven acá, que es la corteza premotora. Recuerden que ya como Rizolatis los colaboradores estaban analizando lo que era la corteza promotora, pero se dieron cuenta que acá en la mitad de, es decir, en la área, en el área somático-sensorial, estaban ubicadas las neuronas espejo. No son las únicas áreas donde están las neuronas espejo, ya se han vinculado con otras áreas. Recuerden que también están en el parietal, en la parte premotora que les digo, ahí están los dos. Y en la ínsula y en el sistema límbico también podemos encontrar neuronas espejo. El área de Broca es el área del lenguaje y toda esta parte sería, a partir de acá, sería la parte frontal. Y esta pequeña parte de acá es el prefrontal. Entonces, en los niños con autismo tenemos una limitación de lo que es la parte de las neuronas espejo, no tanto de la empatía, sino de las neuronas espejo. Hay otras áreas relacionadas con esa parte de la empatía, con ese ponerse en el lugar del otro, que es el concepto básico de lo que entendemos por la empatía, pero la empatía va más allá de solo ponernos en los zapatos del otro.
También no solo tenemos las neuronas espejo, sino también otras áreas. Por ejemplo, la corteza prefrontal medial, de la que ya hemos hablado, el cíngulo posterior o el cingulado posterior, como también otros le suelen llamar, donde está la regulación emocional, el precúneo, donde está la percepción consciente de la información, el surco temporal superior, que es esta parte de acá, del que ya también hemos hablado, el polo temporal, y la unión temporoparietal ventral. Entonces, como les mencionaba, cuando intentamos ponernos en el lugar de otra persona, es un proceso difícil, es un proceso que tiene que ver con empatía y teoría de la mente, que se activan áreas cerebrales específicas. Esas áreas van a estar implicadas en esa comprensión de las emociones, en cómo son esas intenciones, cómo es la perspectiva de los demás. Y, por ejemplo, la corteza prefrontal medial, esta pequeña parte de acá que vemos en color morado o rosado, está involucrada en lo que es la evaluación de la perspectiva. ¿Cómo es la perspectiva? ¿Cómo son los pensamientos de los demás? Es una región que nos ayuda a comprender esas intenciones, esas creencias de las otras personas y tiene un rol fundamental específico en lo que es la empatía. Es esencial para lo que ayer hablábamos, para la teoría de la mente. Es esa capacidad de dar una atribución a estados mentales de los demás. Ese surco temporal superior procesa la información sobre las acciones de los demás, sobre las intenciones, cómo es esa dirección de la mirada, cómo es esa dirección de los movimientos. Por eso el surco temporal superior tiene cierto procesamiento diferente en la persona con autismo y nos ayuda a interpretar, nos ayuda a predecir esos comportamientos de otras personas a partir de los movimientos, a partir de las expresiones faciales. La corteza cingulada anterior va a participar en ese procesamiento de las emociones, tanto propias como en las emociones que son ajenas y en esa regulación emocional. Por eso es muy importante entender esa parte de la empatía afectiva, es decir, esa capacidad de compartir y responder a las emociones del otro, porque la corteza cingulada es quien nos da esa función. El lóbulo parietal interviene en esa integración de la información sensorial, y ahí está el parietal, donde eh, nos ayuda a diferenciar entre los demás y mis emociones propias. Entonces es crucial, ¿por qué? Porque a partir de allí entendemos que la experiencia de los demás es distinta, es diferente a las propias. Bueno, y vamos a responder una o dos preguntas antes de salir a nuestro descanso. Tenemos algunos minutos para que podamos continuar. ¿Qué preguntas tienen relacionadas con lo que es pues el tema en general de hoy? Bueno, ¿qué relación hay? Por acá me preguntan, ¿qué relación hay entre el autismo y las neuronas espejo? Bueno, eso ya lo habíamos explicado, pero la relación con el autismo es que, bueno, algunos investigadores han propuesto que hay una disfunción en ese sistema de neuronas espejo que va a estar relacionada con esas dificultades en esa interacción social, en esa parte de la empatía que se van a observar muy frecuentemente en el trastorno del espectro. Entonces, la teoría de las neuronas espejo sugiere que hay un sistema neuronal menos activo de las neuronas espejo, menos activo, que va a explicar entonces esa dificultad en muchas personas con autismo para imitar, para comprender esas emociones, no sentir las emociones, sino comprender las emociones y esas intenciones de los demás. Igual, todo el tiempo surgen nuevas perspectivas sobre lo que es el autismo en relación a las neuronas espejo. Las neuronas espejo hace muy poco. eh, no, no, Eli.
La inteligencia limítrofe como tal no es exclusiva en el trastorno del espectro. Es decir, no hace parte, no es que sea un criterio diagnóstico en el autismo. La inteligencia limítrofe, pues ese funcionamiento intelectual límite, es un coeficiente intelectual entre 70 y 84, es decir, por debajo del promedio, pero que no es lo suficientemente bajo para ser considerada una discapacidad intelectual, por eso se llama limítrofe. Entonces, en el autismo hay mucha neurovariabilidad, entonces hay personas con altas capacidades, hay personas con una inteligencia promedio, es decir, la inteligencia limítrofe no es parte del autismo, pero puede estar presente como una condición asociada. Pues como tal, el diagnóstico de autismo no se basa en el CI, eso es importante tenerlo en cuenta, sino en cómo se comunica, cómo interactúa, cómo se comporta la persona con autismo y pues como te decía, cada niño con autismo tiene un perfil diferente de fortalezas y de dificultades a nivel cognitivo, pero no es un criterio diagnóstico el coeficiente intelectual. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias. Aproximadamente unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Yo más o menos veo cuando la gente vaya iniciando, cuando la persona vaya, pues vayan como iniciando a la clase y ya doy como el acceso nuevamente para que no se pierdan la próxima parte. Entonces vamos a ir al descanso y cuando regresemos vamos a hacer en el segundo bloque de la clase del día de hoy. Pero continuando con la clase, vamos a hablar sobre lo que es la definición y la clasificación del trastorno del espectro. Esa es una recomendación, es una de las primeras series infantiles que presenta a un personaje con trastorno del espectro autista, aunque es una serie principalmente desde el ámbito infantil, pues es una serie infantil, explica muy bien para las personas que somos ya adultos cómo es el trastorno del espectro autista. De hecho, es una serie basada en un niño con autismo. La serie se llama Pablo, exactamente así la pueden encontrar. La dan o la pasan por Nat Geo Kids, pero también la pueden ver en algunas plataformas. No estoy muy segura si en YouTube está. eh, Hasta la última vez que revisé, no sé si todavía estará, pero se la recomiendo bastante. Esa es la recomendación del día de hoy. Ahora sí pasemos a entrar a conocer la definición y la clasificación del trastorno del espectro autista. El autismo hace parte del grupo de trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son varios y que de hecho hay mucha concomitancia entre ellos. Es decir, no es extraño ver a una persona con autismo y también con TDAH, eh, o una persona con TDAH con un trastorno específico del aprendizaje. Hay una alta morbilidad entre ellos. Dame un segundo.
Como les venía mencionando, los trastornos del neurodesarrollo los debemos tener claros, son alteraciones o dificultades cognitivas, conductuales que van a interferir en esa maduración cerebral del sistema nervioso. Son un grupo de condiciones que van a afectar ese desarrollo del cerebro típico y también de ese sistema nervioso en general. Eh, por eso se llama trastornos del neurodesarrollo, porque suelen aparecer en esa infancia y pueden impactar áreas como el lenguaje, pueden impactar áreas como la atención, la conducta, el aprendizaje, las habilidades sociales, como por ejemplo en el tema del autismo y la coordinación motora. Dentro del grupo de trastornos del neurodesarrollo podemos encontrar primero el autismo, que es el que ya hemos venido hablando, también el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH. Ahora estaban preguntando sobre la discapacidad intelectual, también hace parte del trastorno del neurodesarrollo. Discapacidad intelectual es diferente a trastorno, a un coeficiente intelectual límite. Antes era conocido como dislexia, discalculia, que hacían parte del trastorno específico del aprendizaje. Hoy se habla de trastorno específico del aprendizaje con dificultad o con predominio en la lectura, en la escritura, en la grafía, trastorno del desarrollo del lenguaje, trastornos de la coordinación y del desarrollo, que es lo que antes se llamaba dispraxia, y el síndrome de la Tourette. Hay unas características generales que agrupan esos trastornos del neurodesarrollo y es que aparecen en la infancia, muchas veces antes de los 5 años. Por ejemplo, aunque no es el tema, los trastornos específicos del aprendizaje aparecen antes de los 5 años, pero solamente empiezan a ser visibles o notorios cuando ya el niño está escolarizado, cuando empieza la parte de la lectoescritura o la parte lógico-matemática, donde sus capacidades se ven limitadas frente al proceso de aprendizaje lectoescritor o gráfico. Todos tienen una base neurológica, es decir, hay alteraciones en ese desarrollo cerebral, van a tener niveles como leve, como moderado o como grave o como severo, donde lo mismo en el TDAH, en el trastorno específico del aprendizaje, en el autismo como tal, no es una clasificación tanto de grave, moderado o severo, es más de 3 niveles. Nivel uno de apoyo, nivel 2 de apoyo y nivel 3 de apoyo. En el resto, sí, se ve como leve, moderado, severo. En el autismo cambia, como les digo, a niveles de apoyo, nivel uno, nivel 2, nivel 3 y que todos ellos requieren una evaluación clínica. En muchos casos necesitan intervenciones personalizadas como terapia de lenguaje, como terapia ocupacional, como la parte de psicología educativa. Hay mucha comorbilidad entre ellos, como les menciono. Hay un retraso o una desviación en el alcance de esos hitos esperados y como pueden concomitar entre ellos, requieren intervenciones multidisciplinarias específicas. Hablemos un poco de la teología. En cuanto a la etiología del neurodesarrollo, la etiología en general de los trastornos del neurodesarrollo son causas o son factores que lo que hacen es contribuir a la aparición. No es una única causa, son policausales. Por eso debemos tener en cuenta, a veces incluso buscar la etiología no es la razón, sino más bien diagnosticar adecuadamente para poder intervenir de manera efectiva. Pero entre otras cosas, en la etiología son eh, polifactoriales y multifactoriales, donde están factores genéticos, factores biológicos, factores ambientales, también van a intervenir acá, pero también factores sociales que lo que hacen es interactuar todos entre sí durante esas etapas críticas del desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral empieza desde esa parte gestacional, desde que la madre está en embarazo hasta la primera infancia. De hecho, se habla que el neurodesarrollo solamente para o se pausa eh, cuando nosotros tenemos 25 años aproximadamente, cuando ya se consolida el prefrontal. Sin embargo, en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo, se o hay una aparición desde etapas muy tempranas. Entonces, hay, por ejemplo, factores genéticos. Miren que tenemos esta etiología, un 80% donde no se conoce con exactitud una causa, no se sabe el por qué una persona de pronto tiene TDAH, no se sabe el por qué una persona tiene autismo.
De hecho, en el TDAH es el diagnóstico con mayor probabilidad de que si un padre o una madre tiene ya un diagnóstico o de pronto no ha sido diagnosticado, pero tiene toda la sintomatología relacionada con TDAH, su hijo, su hija puedan también tener TDAH en un 76 a un 80% de probabilidad de una alta carga genética. En el autismo ya ahora se estudia que es así, tiene una alta carga genética, no hay un único gen para el autismo, de hecho es un múltiples genes implicados, pero que lo que se conoce es el 20% y lo que se desconoce es un 80%. Entonces, como les mencionaba, a nivel del neurodesarrollo de factores genéticos, hay alteración en genes específicos, como por ejemplo los que les mencioné del autismo, el TDAH, en la discapacidad intelectual. También hay una alta heredabilidad en cuanto a la parte de un riesgo aumentado, si ya hay antecedentes de padres o hermanos con algún diagnóstico TDAH, autismo. De hecho, por ejemplo, en el autismo aumenta en un 60% si hay un gemelo monocigótico, es decir, un gemelo idéntico con un diagnóstico de autismo, o si hay alguien como hermano, padre, alguien de la primera línea familiar con un diagnóstico. O de pronto puede ser que no esté diagnosticado, pero sí tiene sintomatología. De hecho, no es extraño ver que una persona, pues un niño, ejemplo, de 7 años, diagnosticado con autismo, en ese diagnóstico, en ese estudio diagnóstico, pueda también de pronto mm, salir diagnosticado alguno de sus padres o alguno de sus hermanos, mientras se hace el estudio ya se dan cuenta que alguien más también tenía la sintomatología. Entonces, hay un riesgo aumentado si hay antecedentes familiares, pero también hay mutaciones espontáneas o anomalías cromosómicas. Por ejemplo, lo que pasa en el síndrome de Down o en el síndrome de X frágil, que también es un síndrome que vamos a ver. Eh, También hay factores neurológicos, entonces una disfunción en esa migración neuronal, en el periodo de mielinización, en la sinaptogénesis o que también se llama una poda sináptica, una apoptosis, y que también hay anomalías estructurales cerebrales. Por ejemplo, no es extraño ver una hidrocefalia, una microcefalia, no en todos los casos. También hay factores prenatales. ¿Qué quiere decir con esa parte de los factores prenatales? Entonces, si hay infecciones durante ese periodo del embarazo, por ejemplo, el Zika aunque pues em, la microcefalia no es un trastorno del neurodesarrollo, el virus de Zika ha demostrado que tiene una relación con ese factor. El citomegalovirus, la rubeola, también son infecciones durante el embarazo que pueden o no, eso depende de muchos factores, como les digo, es una ruleta rusa si lo queremos ver de esa manera, es un azar, que es la infección durante el embarazo y durante qué periodo del embarazo, durante qué periodo gestacional se da esa infección. También exposición a tóxicos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, una exposición a plomo, a sustancias psicoactivas. La nutrición deficiente también genera un déficit de ácido fólico, hierro, yodo, que son necesarios para el adecuado funcionamiento cerebral, pero no solamente el funcionamiento, sino el desarrollo cerebral. Si hay déficit en ácido fólico, es muy probable que también hayan ciertas alteraciones a nivel estructural y funcional. Em, Cuando tenemos, por ejemplo, complicaciones en el embarazo, acá está, complicaciones obstétricas. Ejemplo, una hipoxia, una anoxia, una diabetes gestacional, la preeclampsia, por ejemplo, y la edad materna y paterna avanzada. Aunque no se habla de esto, por ejemplo, esa edad avanzada de alguno de los dos padres o ambos padres, lo que hace es aumentar la probabilidad. Cuando ya pasan de pronto de la edad gestacional típica de 35 años, ya se considera entonces que una madre ya está en riesgo a partir de los 36, 37, 38, 39, hasta que pueda gestar, ya es un riesgo. No solamente para un trastorno del neurodesarrollo, sino a nivel general, porque biológicamente una mujer está preparada de los 20 a los 35 años para el adecuada, pues, el cuerpo está preparado biológicamente para tener una mejor gestación. Como les digo, eso depende mucho de factores individuales. Hay madres gestantes de 37 años, 38 años que han tenido
hijos sanos o hijos de pronto sin ningún tipo de alteración neurobiológica, pero que igual aumenta el riesgo. Pero también hay factores perinatales, por ejemplo, un parto prematuro o el bajo peso al nacer, la asfixia perinatal, las lesiones cerebrales al nacer. No es extraño ver lesiones cerebrales con los forceps, por eso las personas que utilizan esta técnica deben saber utilizarla muy bien porque pueden haber lesiones cerebrales, pero no solamente factores perinatales ni factores como tal prenatales, sino también postnatales y ambientales. Es decir, si el niño durante ese periodo ya postnatal tiene una infección en el sistema nervioso, como la encefalitis, como la meningitis, si hay un trauma craneoencefálico, si hay una exposición temprana de pronto a ambientes que pueden ser percibidos como ambientes desfavorables, como la negligencia, como el maltrato, como la pobreza extrema. Por eso la estimulación insuficiente en etapas críticas del desarrollo también genera o puede generar ciertas alteraciones. Entonces, la etiología de los trastornos del neurodesarrollo es muy compleja y multifactorial. Hay eh, muchos riesgos, digámoslo así. En la mayoría de los casos no hay una sola causa, sino toda una combinación de factores genéticos, de factores ambientales que alteran ese desarrollo cerebral durante esas etapas eh, claves como tal. Pasando ahora puntualmente a lo que es el autismo, tenemos dos tipos de autismo, es decir, tenemos la clasificación que es nivel uno, nivel 2, nivel 3 de apoyo, pero también tenemos, según la etiología, tipos de autismo, un autismo idiopático y un autismo de tipo síndrome. ¿Qué quiere decir el autismo idiopático? Que se asocia perdón, que no se asocia a ninguna, pues a ningún tipo eh, de diagnóstico, pero el autismo sindrómico sí se asocia a pues a cualquier afección o anomalía a nivel genético principalmente. Entonces, hay que hacer una diferencia entre autismo sindrómico y lo que es un autismo idiopático. Eh, es importante, primero, para un correcto diagnóstico y segundo, para esa planificación y un adecuado tratamiento de intervención. Entonces, ¿qué es el autismo? El primero, el idiopático. Tiene la mayor población, de hecho hay una prevalencia que representa de un 80 a un 85% de los casos de autismo. La definición puntual de un autismo idiopático es cuando el trastorno del espectro aparece sin una causa identificable. No hay una causa que se pueda identificar a nivel genético, ni a nivel sindrómico o a nivel neurológico. Es una causa desconocida. De ahí viene el término idiopático. No se conoce. Cuando se tiene un autismo de tipo eh, idiopático, se basa o el diagnóstico se basa en esos criterios clínicos, DSM, sin una condición genética o médica asociada evidente, y pruebas diagnósticas, clínicas diagnósticas, tanto de autismo como para otro funcionamiento cognitivo a nivel general. Las características clínicas del autismo idiopático van a variar mucho entre personas. No suelen acompañarse de anomalías físicas. El autismo no tiene una característica física, eso es completamente falso. Es decir, que muchas personas dicen, es que el autismo, las personas tienen rasgos físicos característicos. No, esto es completamente falso. De hecho, fue pues un estudio que ya se desmintió. No hay una asociación, no hay anomalías físicas, no hay características físicas marcadas que acompañen el autismo. Eso en el autismo idiopático. No suelen acompañarse de algo físico y que la intervención se enfoca en esos síntomas nucleares, en los síntomas conductuales, comunicativos y sociales. Pero tenemos el autismo de tipo sindrómico. En el autismo sindrómico es un autismo que es parte de un síndrome médico o un síndrome genético que ya se sabe de base, que es conocido. Es decir, ocurre junto a otra característica, una anomalía física, una anomalía cognitiva o una anomalía de tipo neurológico. Por eso se habla de que se sabe la causa, porque es una asociación entre el autismo y otra manifestación clínica que sobre todo es de tipo más sindrómico,
más genético. Entonces, es una causa que se puede identificar. Usualmente es una causa, como les digo, con alta carga genética, como en los trastornos genéticos del X frágil, el síndrome de Rett, el síndrome de Angelman, que ya vamos a ver el síndrome X frágil, que es muy interesante, donde nosotros ya sabemos que hay X frágil, hay síndrome de Rett, hay, por ejemplo, no solamente en el X frágil, en el síndrome de Rett o en el Angelman, sino en la esclerosis tuberosa, en el síndrome, por ejemplo, de Phelan también, donde hay una asociación generalmente con el autismo. La prevalencia baja, la prevalencia no es tan alta como en el autismo idiopático. De hecho, se habla entre el 15 y el 20% de los casos con autismo. Y hay unas características clínicas diferenciales a ese autismo de tipo o de corte idiopático. Por ejemplo, hay una presencia CI de discapacidad intelectual, es mucho más frecuente. Por ejemplo, en el X frágil hay discapacidad intelectual y también en el autismo. Cuando se asocia, es decir, no en el autismo solo, es cuando se asocia el síndrome, rasgos físicos, y ahí sí podemos hablar de rasgos neurológicos muy específicos del síndrome asociado. Por ejemplo, en el X frágil hay y en el Angelman también, y en el Rett también. En el X frágil hay una fenotipia muy característica de las personas con X frágil. Entonces, cara más alargada, les voy a mostrar un ejemplo de X frágil. Entonces, miren que, por ejemplo, las características físicas del X frágil son, por ejemplo, cara un poco más alargada, las orejas un poco más prominentes, creo que en esta imagen casi no se ve, acá sí. Las orejas un poco más alargadas, la cara más alargada, esa parte del área, pues de la frente es un poco más amplia, más ancha. Entonces, hay ciertas características, acá vemos el ejemplo. Hay ciertas características, miren que la mayoría son muy similares. Entonces, el síndrome de X frágil sí tiene unas características físicas asociadas, no en el autismo, sino en el X frágil. Por eso entonces no es extraño, no es atípico también ver pues personas con X frágil con cualquier síndrome a nivel genético. Entonces hay presencia de discapacidad intelectual, como les mencionaba, rasgos físicos aquí sí se ven, pero no asociados al autismo, sino a la parte más sindrómica, es decir, el síndrome acompañante. Y en este caso, sí puede haber una epilepsia, pueden aumentar mucho más esas malformaciones congénitas, esos problemas a nivel motor. El diagnóstico se confirma mediante pruebas genéticas. Es la única forma de confirmar si hay un autismo de tipo sindrómico. Es decir, se puede sospechar de un autismo, pero la única forma de sospechar del autismo sindrómico, si está asociada a otro, pues a otro factor, es solo con una prueba genética o estudios médicos, pero pruebas genéticas principalmente. Y la intervención, a diferencia, por ejemplo, de la intervención del autismo idiopático, donde se enfoca solamente en lo nuclear del autismo, acá la intervención va, además de abordar el autismo, se requiere trabajar también esa condición médica o genética que subyace. En este caso, eh, como tal, síndrome de Rett, síndrome de Angelman, esclerosis tuberosa, X frágil. Una pregunta que siempre me hacen es cómo se diferencia en esa práctica clínica. Primero es una evaluación genética y una evaluación neurológica, es decir, si hay ya una sospecha de un autismo sindrómico, supongamos que hay características físicas, hay características que ya nos marcan la diferencia de un autismo idiopático y un autismo sindrómico, se recomienda hacer estudios genéticos, como una secuencia del exoma, etcétera. Esto ya pues como es a criterio clínico, a criterio médico. Y algunos signos de alarma para un autismo sindrómico es, por ejemplo, un retraso global en el desarrollo, si hay rasgos dismórficos o físicos que son inusuales, si ya hay mucha presencia de convulsiones y si dentro de esa historia familiar hay presencia de enfermedades a nivel genético. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos tipos de, de autismo. Empecemos a clarificar un poco qué es el X. Ya sabemos que es el autismo en cierto sentido, pero vamos a ver cómo se da
el X frágil. Entonces, el X frágil es uno de los diagnósticos más estrechamente relacionados con el autismo. El porcentaje es muy significativo de personas con trastorno de X frágil que también presentan autismo. Es una enfermedad genética. Acá el síndrome X frágil sí se puede hablar de una enfermedad. En el autismo sabemos que no. Y que en el síndrome X frágil hay una mutación específica de un gen específico que codifica una proteína específica. El gen específico es el FMR1. Está ubicado en el cromosoma X. Por eso se llama X frágil. Es la causa hereditaria más común de discapacidad intelectual. Por eso acá, si vemos discapacidad intelectual asociada al autismo, que también era otra pregunta que pues, creo que ya respondí, que la inteligencia limítrofe no hace parte del autismo, es decir, es secundaria. Y que acá en el síndrome X frágil va a afectar más a la población masculina que femenina. Las mujeres por lo regular son portadoras. ¿Cuáles son los síntomas que incluyen el X frágil? Retrasos en el desarrollo, retrasos en el habla, motricidad, la discapacidad intelectual de la que ya les había mencionado, problemas también como pues de comportamiento. No es extraño, no es atípico ver o encontrar personas con X frágil, con ansiedad, con hiperactividad, con sensibilidad sensorial y a veces rasgos físicos, como lo que les mencionaba, la cara alargada, las orejas un poco más grandes, la frente un poco más ancha. Entonces, el síndrome X frágil es genético, que resulta de esa condición de esa mutación específica, perdón, y esa mutación causa que la proteína, de hecho, la proteína tiene el mismo nombre, FMR, pero cambia el uno por la parte P, que es la proteína, eh, y esa proteína es necesaria para que tengamos un desarrollo normal del cerebro. Entonces, en el X frágil es eh, una mutación que permite o que hace que esa producción de la proteína sea insuficiente en muchos casos o en muchos otros que sea nula. Y como les digo, sin esa proteína no tenemos un desarrollo funcional del cerebro, un desarrollo tipo. Eh, Se habla que aproximadamente uno de cada tres personas con X frágil también cumple con los criterios para el diagnóstico de autismo, pero es importante mencionar que no todas las personas con autismo tienen X frágil. Es decir, la probabilidad es de X frágil con autismo, no autismo con X frágil. Ahí cambia. En general, vemos que en el X frágil también pueden encontrarse dificultades en la interacción social, podemos encontrar también rasgos muy comunes con el trastorno del espectro, como lo que son problemas a nivel sensorial, los retrasos en el desarrollo del lenguaje, los comportamientos estereotipados, van a estar marcados. Sin embargo, aunque el síndrome X frágil y el autismo coexisten, no todas las personas con X frágil tienen autismo y no todas las personas con autismo tienen X frágil. Ya les había dicho eso, pero es importante tenerlo muy en cuenta. Cuando hablamos entonces del X frágil, necesita un diagnóstico, como les digo, ese diagnóstico debe estar marcado por lo que son análisis genéticos y que como tal no hay cura para el X frágil. Del autismo no podemos hablar de cura porque no es una enfermedad. Eh, pero para el síndrome X frágil, pues no hay una cura, se manejan los síntomas como terapias de lenguaje, con terapia ocupacional y conductual, mucha integración sensorial, también mucho apoyo escolar especializado y en algunos casos esa parte de la medicación para ayudar con esa ansiedad o con esa hiperactividad que, como les digo, puede ser muy concomitante. La importancia de realizar esas pruebas genéticas si se sospecha de un X frágil en niños con ya un diagnóstico, por ejemplo, primario de autismo es importante porque cuando identificamos la condición de X frágil, esa condición genética ya sí tenemos o vamos a tener mejores intervenciones o mejores planificaciones para el futuro. Entonces, es importante entender lo que es la intervención y el adecuado diagnóstico de un síndrome asociado al autismo.
Tenemos el síndrome de Angelman vinculado con el trastorno del espectro autista. Acá tienen pues esto hace parte de un video, el video es en inglés, pero igual es un video que a pesar de ser en inglés es muy entendible para las personas que de pronto no dominan el segundo idioma. Y ahí pueden encontrar cómo es la parte genética. Acá también tienen una recomendación de Soy Ángel. Ángel es pues es un libro ilustrado donde entonces explica muy bien cómo es la parte del síndrome de Angelman a través de las vivencias. El síndrome de Angelman o Angelman, muchos lo pronuncian de manera diferente, también es un trastorno genético. Esta vez no está ubicado en el cromosoma X, sino en el cromosoma 15. Pero también hay una alteración en un gen específico. Así como veíamos la alteración en el gen del X frágil, también acá hay un gen que es el V3A. ¿Qué encontramos o cómo se caracteriza la parte del síndrome X frágil? Entonces hay un desarrollo reducido, hay una ausencia también de lenguaje. Podemos ver, y es muy común, lo que son los problemas del equilibrio, las convulsiones, usualmente son convulsiones de tipo refractaria, es decir, que con los medicamentos usualmente no se logran controlar, y una expresión facial, entre comillas, alegre o con una risa que es muy frecuente. Los niños con Angelman presentan rasgos similares al autismo como tal, y es muy concomitante también con el autismo. Ya se clasificaría como un tipo de autismo pues, sindrómico. Recuerden la diferencia entre autismo sindrómico y autismo idiopático. Esa es una pequeña parte del libro que les digo que se llama Soy Ángel. Entonces es como la introducción, soy un niño muy curioso, me gusta mucho investigar, probar, buscar, etcétera. Y describe de forma muy breve, pero muy comprensible, cómo se puede dar esas alteraciones en el trastorno o en el síndrome de Angelman. Como tal, el síndrome de Angelman es inédito, es eh, de menor prevalencia que el X frágil, pero también va a afectar ese desarrollo neurológico y que hay un retraso significativo en esa parte del desarrollo, hay problemas de equilibrio, hay problemas de coordinación, hay discapacidad intelectual significativa, hay un comportamiento también que, como les digo, es, entre comillas, característicamente frecuente la risa, las sonrisas y que vamos entonces a trabajar el día lunes. Vamos a abrir este espacio de preguntas y tenemos pendiente entonces el síndrome de Angelman para que vayan leyendo un poco sobre el síndrome de Angelman para el, el día lunes. Sí, es policausal, pero una de las causas más comunes que se han podido encontrar en el autismo es hereditario. No hay un único gen del trastorno del espectro, de hecho es poligenético, pero ya se ha observado que tiene una alta carga genética. Hay miles de genes, más de 100 genes incluso han descubierto implicados en el autismo. No es la única causa, pero sí es una de las causas. La mayoría de los casos no se sabe realmente. Recuerden que tenemos un 80% frente a un 20%. No, la epilepsia no hace parte del autismo, es decir, no es sí o sí concomitante. Sí, el síndrome X frágil es muy interesante. De hecho, aunque la prevalencia se dice que es baja,
es muy común, de hecho, en algunas instituciones educativas, en algunos colegios. Lo que pasa es que de pronto no es un diagnóstico que sea fácil de diagnosticar, principalmente porque, bueno, para los sistemas de salud esto depende pues como mucho del país, pero sí tiene un costo alto porque la única forma de diagnosticarlo son pruebas genéticas. Entonces, muchas veces son niños que están escolarizados, están institucionalizados, que claramente tienen todo el derecho, la idea es hacerles adecuaciones curriculares, pero que de pronto no hay un diagnóstico o se le da un diagnóstico erróneo. Muchísimas gracias, Azucena, gracias por ese comentario. Bueno, por acá nos pregunta María Micaela, nos dice, ¿el síndrome X frágil también se mide o se clasifica por, por niveles como tal? Bueno, el síndrome de X frágil no se mide como por niveles ni de autismo, ni de grave, moderado o severo, pues como en el sentido tradicional, ¿cierto? Pero sí, en muchos casos puede manifestarse con una variabilidad en cuanto a la gravedad de los síntomas. Como tal, no hay una clasificación que diga si es que es leve, moderado o severo, no es una variabilidad que depende de los factores genéticos implicados. Entonces, por ejemplo, se mide pues más como en el número de repeticiones, en el número de repeticiones del trinucleótido en cuanto al gen, que les dije que es el gen FMR1 del cromosoma X. Ahí sí. Entonces, la clasificación es como normal, la otra clasificación es como zona gris, la otra es, no recuerdo el nombre, creo que es prematuración, y ya hay una mutación que sí es la mutación completa. Entonces, como tal, no es leve, moderado o severo, sino que la gravedad de los síntomas, creo que es la pregunta que me mencionabas, se observa más bien desde dominio. Entonces, ¿qué dominio está afectado? Cognitivo, lenguaje, conductual o sensorial. Y que también hay algo claro y es que en el síndrome X frágil hay una diferencia entre los sexos biológicos. Entonces, en los hombres va a estar más gravemente afectado porque tienen un solo cromosoma X. Pero en las mujeres, que por lo regular las mujeres son eh, las portadoras del gen que tienen, pues que tenemos dos cromosomas X, el otro cromosoma X puede compensar parcialmente ese nivel de mutación, por lo tanto, entonces la afectación es más leve. Incluso en muchas mujeres puede ser asintomática. Y de hecho, la discapacidad cognitiva, pues como en las mujeres con X frágiles, es mucho menor. Sí, la causa genética del X frágil, sí, hay genes, hay estudios específicos para eso. ¿Qué efecto tiene la risperidona en autismo con autismo? ¿Cómo así que autismo con autismo? Bueno, Mari, para eso necesita una evaluación neuropsicológica para saber qué tipo de intervención requiere y a nivel individual. Sí, total, sí, los padres ambos son consumidores de sustancias psicoactivas de forma crónica, también tiene mucho que ver en las alteraciones en general del neurodesarrollo. No como tal puntualmente de pronto el autismo, pero sí a nivel del neurodesarrollo. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, por acá, Marisol nos, nos dice lo siguiente. Tengo un niño con síndrome de Stroger-Weber y le acaban de diagnosticar autismo. También es muy concomitante con el autismo, al igual que el Angelman, al igual que el X frágil. Eh, Puede ser un proceso complejo en general, tanto para el niño como para ti, pues para el entorno familiar, es de mucho apoyo. Para de pronto las personas que desconocían el síndrome de Sturger, eh, pues que es más conocido como, pues porque a veces es difícil pronunciar el nombre, es SWS. Es un síndrome, es más neurocutáneo
y es muy poco frecuente, de hecho es muy poco frecuente, incluso más que el síndrome de Angelman o el síndrome de X frágil, y hay una especie de manchita, de mancha facial, que es un angioma pues como plano, y en muchos casos pues hay crisis epiléptica, hay hemiparesia, en muchos casos pueden aparecer también la parte del glaucoma, dificultades cognitivas, es la parte del desarrollo, y con el autismo hay problemas también de conducta, hay ciertas características muy similares. Sí, es como olvido. Bueno, por acá hacen la siguiente pregunta. El síndrome de Prader-Willi también puede tener una comorbilidad con el autismo. Esa pregunta nos la hace Milred. Sí, el síndrome de Prader-Willi también puede tener concomitancia con el trastorno del espectro autista, aunque como pasa con los otros casos, no ocurre en todos los casos. Pero sí hay un diagnóstico pues como concomitante. Sí, Nicole, de hecho, voy a adelantarme aquí a, a esta presentación, pues es como un adelanto solamente sobre eso, sobre por qué la vacuna triple viral. Pues ese comentario nos lo hace Nicole Rojas. Dice, recuerdo en su tiempo que habla sobre el uso de vacunas que manifestaban ciertos síntomas de autismo. De hecho, es un argumento que aún se utiliza en ciertos grupos. Sí, desafortunadamente, ciertos grupos todavía utilizan esto, pero no hay una relación, no hay una relación entre lo que son las vacunas, ni de la rubéola, ni la parotiditis, pues esa parte de la triple vírica que inmuniza contra varias enfermedades que son potencialmente contagiosas y potencialmente mortales también. No hay una relación, desafortunadamente. Muchos grupos, y esto se vio por un estudio específico, que no sé si lo vieron en la pantalla, que era un estudio específico que surgió en 1998, eh, con un médico que desafortunadamente publicó en una revista científica ese artículo, pero era una muestra poblacional muy pequeña. Y también hay algo, y es que los síntomas que empiezan a aparecer en el autismo se empiezan a notar aproximadamente un año, 2 años, que son los tiempos de, de vacunas, pues de poner como todo el esquema de vacunas. Qué bueno, Evelyn, que te ayude. Me alegra bastante ese comentario. Sí, ayuda bastante, pero no es como tal pues un criterio pues como único y exclusivo. Dania dice, ¿existe específicamente un solo síntoma generalizado para diagnosticar el autismo? No, no es una triada. Es una triada que de hecho vamos a ver. Pues es una triada que de hecho en el DSM se compila en dos, pero son tres características. Bueno, vamos entonces a dejar acá y nos veremos el día lunes. Recuerden que los domingos no hay clase, para que lo tengan muy en cuenta. Mañana es un día donde ustedes pueden descansar, donde pueden también, si quieren, repasar eh, algunos temas. Recuerden que el lunes vamos a hablar de la vacuna. Por aquí les dejo esas recomendaciones y algunos estudios que pueden ir leyendo mientras tanto, que son estudios científicos que demuestran que no hay relación, y leer un poco sobre el síndrome de Angelman o Angelman, muchas personas lo pronuncian diferente, a mí me gusta pronunciarlo más como Angelman, para que podamos entonces el día uno tener, pues el día lunes ya tener muy sólida esa información. Entonces vamos a descansar y nos veremos nuevamente el lunes. Chao, que estén muy bien.